Vamos a estudiar el tema, el Evangelio de la Prosperidad. Estamos en la segunda parte y estamos viendo algunas conclusiones acerca de lo que piensan los carismáticos pentecostales acerca de este Evangelio. Y hemos visto algunas creencias de los defensores de esta línea, de este Evangelio, que piensan algunas cosas precisamente erradas. Y lo que estamos viendo es examinando lo que dice la palabra del Señor. Ellos piensan, por ejemplo, que Dios promete prosperidad financiera a aquellos que plantan la semilla de fe. Y ellos hablan acerca de que la fe es una fuerza y que usted necesita ejercer fe en su fe, es decir, poner fe sobre su fe. Y esta práctica, no crean ustedes que solo se ve en las iglesias pentecostales que comúnmente nosotros conocemos. De hecho, desde que empezamos estos estudios, aclarando la confusión carismática pentecostal, nosotros hablamos de dos movimientos, carismáticos y pentecostales. Los carismáticos es una línea que nació de los católicos y que muchas iglesias hoy que se llaman pentecostales practican muchas cosas católicas hoy día. Entonces, ¿y por qué es importante hablar de esto? No nos interesa juzgar a personas, ya lo hemos dicho, queremos aclarar eso. No estamos juzgando, de hecho nuestra tarea no es esa, sino examinar algunas cosas erradas en cuanto a esta doctrina a la luz de la palabra, y eso sí nos interesa a nosotros. Pero hemos visto que ellos adhieren o los adherentes arriba a esta conclusión hacen algunas adhesiones como por ejemplo esto. Ellos dicen esto, dicen la salud espiritual resulta en sanidad financiera, así como la enfermedad se debe al pecado y a Satanás. Ahora, una pregunta: ¿la enfermedad es producto de necesidades financieras? ¿La enfermedad es producto del pecado y de Satanás? Del pecado, sí y no. Y ayer estudiábamos esto, el hermano Ben nos enseñaba acerca de la enfermedad que es producto del pecado. No de nuestros pecados, sino del pecado inherente que proviene de Adán. Todos los seres humanos nos enfermamos, no necesariamente porque estamos pecando, sino porque el pecado de Adán trajo esa consecuencia y Dios dio esta sentencia a la humanidad. Es más, a la tierra la maldijo. Y hasta el día de hoy la tierra está maldita por esa sentencia que dio Dios en este sentido. Entonces, pero no es cierto de que, ¿será que Satanás también está poniendo enfermedades a los creyentes? Bueno, hay que examinar algunas cosas y eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, este error también se le llama de varias maneras y son diferentes nombres del Evangelio de la Prosperidad, y ustedes lo pueden ver. Cuando un pastor, por ejemplo, habla acerca del movimiento de la palabra de fe, está hablando de la prosperidad. Cuando un pastor habla acerca de este movimiento de poner fe a la fe, está hablando acerca del Evangelio de la Prosperidad. Porque el Evangelio de la Prosperidad no solo se enfatiza en el dinero, se enfatiza en prosperidad en salud, se enfatiza por ejemplo, dicen, cuando algunos de estos promotores de la palabra de fe dicen, si tú tienes suficiente fe, Dios te va a hacer el milagro. Enfatizan eso. Ahora pregunto yo, ¿es verdad esto cuando usted tiene demasiada fe, suficiente fe, Dios va a hacer el milagro? No. Es que no depende de lo que yo tengo, depende del objeto de la fe. La gente sabe que allá afuera los carismáticos tienen mucha fe, hermano. Claro que sí.
Por eso es que vemos en la Semana Santa muchos yendo de rodillas haciendo romería, o no sé cómo que le llaman, penitencia. Y ¿creen ustedes que no tienen mucha fe esta gente? Sí, pero ¿cuál es el problema? El objeto está equivocado. Ese es el problema. Y por eso, cuando nosotros vamos, estos movimientos están dentro de la iglesia evangélica también. Cuando yo oigo a algún hermanito, hermano, es que usted necesita tener mucha fe. ¿Saben de qué está hablando? De esto. No es que las acciones de Dios no dependen de lo que yo hago, dependen de su misericordia hacia mí. Y esto hay que entenderlo, porque si no lo entendemos vamos a llegar a un punto cuando Dios está un poco quieto y nos está observando y nosotros nos desesperamos y podemos llegar hasta maldecir a Dios. ¿Y cómo, hermano? Sí, cuando a veces nosotros, Señor, ¿y por qué me pasan estas cosas? Ese es un reclamo a Dios. ¿Por qué es que no soluciona mi problema? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Eso se llama renegar contra Dios. No se trata de eso. Pero también este movimiento se le llama palabra de fe. Es decir, es un similitud con la anterior. Pero también se le llama confesión positiva. Esto de la confesión positiva, generalmente usan mucho la psicología los pastores para decirle a la gente, ¿sabe qué? Necesitas ser positivo, el Señor va a hacer algo en tu vida, ¿sabe? Declara que el Señor ya te hizo el milagro, y empiezan a hacer algún montón de cosas psicológicas en la gente para motivarlas a esto. Y hay algunos que usan muchas artimañas para hacer cosas. Por ejemplo, Cash Luna un día en un culto tiró la Biblia y puso a dos marionetas que son, llámese pastores, y que pasaran, y ellos haciendo la gran pantomima que no podían pagar porque Dios había determinado una línea ahí. Y empiezan a usar este tipo de cosas para hacer que la gente se llene positivamente. Llénate positivamente, hermano. He oído a Chille Ávila, ya murió este hombre, pero este hombre usaba mucho esto de la confesión positiva. También han oído esto ustedes. Nómbrelo y reclámelo. Reclama, hermano. Haga su garaje porque el carro viene en camino, hermano. Viene, hágalo. Eso es positivismo, es inyectarle a la gente psicología para que ellos se llenen de positividad. Pero ellos hablan mucho de esto. Nómbrelo, hermano, dígale al que está a la par, ya tienes el carro, y usan a los hermanos para que le digan cosas y se llenen positivamente. Y algunos reclame, hermano, reclame, ya tiene hecho su milagro. Ahora, cuando nosotros vemos todos estos nombres, por ejemplo, el Evangelio de la Sanidad y Riquezas, que es donde más están enfatizando hoy, porque, hermano, la iglesia está llena de enfermos, ¿sí o no? Claro, no me van a mentir ustedes, creo que todos los que estamos aquí tenemos alguna enfermedad. Y los predicadores de este Evangelio tratan de inyectarle a la gente cosas que tienen que ver en estas dos direcciones, salud y riqueza. Ahora yo pregunto, hermano, ¿realmente el Señor nos ha mandado a ser ricos en esta tierra? No, de hecho, somos ricos nosotros, hermano. Usted debe de saberlo, somos ricos en el Señor, pero nuestras bendiciones no están aquí, están allá. Y por eso es que la gente la enfocan en la tierra en vez de enfocarla donde realmente debemos de enfocarlo. Ahora, somos ricos espiritualmente hablando. A nadie el Señor, bueno, él mismo le dijo a Pedro le dijo, Señor, donde tú quieras que vaya yo te voy a seguir. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Las zorras tienen su guarida y las aves sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar
Ahora yo preguntara, el Señor, hermano, era el Rey de Reyes y en la tierra no se enfocó en las cosas. Él pudo haber tomado dominio del imperio romano y de todo. Bueno, a eso venía realmente, pero lo rechazaron como Mesías, como Rey. Ahora el Señor se fue, hermano, para hacer lo que Él prometió para nosotros, que vamos a disfrutar en el cielo. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ese lugar está allá. Ahora el Señor siempre trataba de enfocar a los creyentes hacia la morada celestial y no en la tierra. Pero ¿dónde están enfocados los del Evangelio de la Prosperidad? Aquí en la tierra. Cuando por ejemplo, voy a hacer una pregunta: ¿predican los testigos de Jehová el Evangelio de la Prosperidad? Sí, sí. ¿Cómo lo hacen? Mire, si usted trabaja, se esfuerza para el reino del Señor, usted va a tener las mejores casas aquí en la tierra. Y no es que ellos andan buscando las mejores casas de la gente aquí. Pero les tengo una mala noticia: si no confían en el Mesías del Cristo, no van a estar en el reino. No van a estar. Y nosotros estaremos en el reino, hermano, ¿porque lo merecemos? No, por pura misericordia de Dios. Porque Dios en su gracia ha ofrecido a la gente, a toda la humanidad, sin exclusión, que puedan entrar al reino. ¿Pero cómo? Por fe en Cristo solamente, en lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, hay una pregunta ahí: ¿a qué ocurre esto o con qué tiene que ver? ¿A qué ocurre esto o con quién tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver esto, hermanos, cuando la gente se enfoca en las cosas materiales, en riqueza, en salud? Pero ¿con qué parte de nosotros tiene que ver? Con la carne. Cuando alguien está enfocado, espero yo de que esta mañana entendamos que enfocarse en las cosas terrenales es enfocarse en la carne. Cuando los del Evangelio de la Prosperidad están llevando a la gente a estas cosas, ¿en dónde se enfocan? A satisfacer los deseos de la carne. Esto es carnal, hermano, no es espiritual. Cuando nosotros aplicamos Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas serán añadidas, entonces estamos actuando de la manera correcta y estamos buscando el reino de Dios de una manera espiritual, no lo estamos buscando de una manera carnal. Ahora, ¿y por qué es importante esto? Hermano, ¿les gustaría ser ricos a ustedes? No me dejen mentir. Sí, hermano, a todos nos gustaría tener dinero, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema más grande hoy entre la humanidad y aún entre los creyentes? Que los creyentes quieren ir escalando y escalando y escalando en materia de dinero. Pero déjenme decirles, eso es carnal, hermano. Eso es carnal. Ahora, yo no quiero juzgar a nadie aquí, porque de hecho el Señor se encargará un día. ¿Cuáles son mis motivaciones hoy que soy creyente? ¿Qué me motiva a mí? Me motiva a tener comunión con los hermanos, aprender de la palabra, congregarme, ser obediente al Señor, haciendo su voluntad. ¿O me motiva trabajar y esforzarme para trabajar, para ir escalando en materia económica o en materia terrenos, etcétera? Llámese cualquier cosa. Yo no estoy diciendo de que un creyente no puede ser prosperado con su trabajo. ¿Cómo no? Claro que sí. Hay muchos creyentes a nivel mundial que son ricos y que aportan a los ministerios. Ahora, ser rico no es malo. Tener dinero no es pecado, hermano. Quiero decirles esto porque hay otros que piensan de que con el dinero se pueden pecar. Y de hecho sí y no. ¿Cuál es el problema con el dinero? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, ¿qué ocurre a esto o con qué tiene que ver? Tiene que ver con la carne. ¿Por qué?
Porque siempre el evangelio de la prosperidad está puesto su mirada en lo material y no en quién, y no en Cristo. ¿En quién deben de enfocar de los creyentes, hermano? En el Señor, en el Señor. Hace muchos años llegó un hombre a Estados Unidos llamado Ponce de León y andaba buscando la fuente de la juventud. De ahí han oído ustedes que han sacado algunas películas. Ayer estaba viendo yo una película, por ejemplo, aquella película de los Piratas del Caribe. ¿En qué están enfocadas? En la fuente de la juventud. Ese es el meollo de toda la película, si usted no sabía. ¿Y qué es la fuente de la juventud? Es algo que tiene el poder de transformar el cuerpo corruptible en incorruptible. Eso se maneja hoy por hoy entre los impíos allá afuera. Claro que sí. Y saben que este hombre llegó a la Florida, donde hay muchos lagartos, pero nunca encontró esa fuente de la juventud. ¿Y por qué la buscaba? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué creen que la buscaba? ¿Por qué creen ustedes que las mujeres andan buscando la concha del nácar y que andan buscando bueno, yo estoy todo manchado debido a una pastilla que me tomé por mucho tiempo y ya no me la puedo quitar? El dermatólogo me dijo, no, ya está manchado, punto. Y aunque yo trate de buscar la fuente de la juventud, gloria a Dios que ya la tengo, solo que no aquí en esta tierra. Cuando el Señor venga, estas manchas van a desaparecer, porque esto corruptible se va a convertir en incorruptible, se va a transformar. Y esa fuente de la juventud está solo en Jesucristo, no está en otra cosa. Pero, hermano, cuando la gente se enfoca en esto, está pensando en la carne, porque quiere vivir y no quiere morir. ¿Cuántos de ustedes quisieran morir hoy? Ninguno, ¿verdad? Pero vamos a morir, hermano. Sí, vamos a morir. Mientras Cristo no venga, todos somos vulnerables a la muerte. Cualquiera puede pensar, cuando yo tenga, los jóvenes sobre todo proyectan, y no es malo, proyéctense. Como creyentes debemos tener proyecciones, pero siempre incluyendo a Dios en esas proyecciones, porque muchos de nosotros hacemos proyectos, pero no nos interesa nada de Dios. Fíjense que muchos creyentes se levantaron hoy voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, pero el culto no lo incluyeron, el estudio bíblico no lo incluyeron. Qué lamentable. Ahora, están pensando en la carne. Ahora, ¿cuántos de ustedes están ansiosos por llegar a ser más y más viejos? ¿Verdad que no nos parece? Yo le decía a mi esposa, yo no quisiera llegar a los 70. Yo quisiera que, pero mi deseo es que el Señor venga antes de todas estas cosas. Pero como Él es soberano y no sabemos, hermano, uno anda en la calle ahí y cualquier cosa puede pasar. Pero lo que sí es verdad es que la misericordia de Dios se manifiesta a cada momento, que nos lleva, nos trae, nos levanta, nos hace que comamos. ¿Y cuántos de ustedes han mendigado pan hasta el día de hoy, hermanos? Ninguno, porque es una promesa de parte del Señor. Pero no quisiéramos llegar a viejo. Y en nuestra carne queremos que, yo he dicho algo aquí, hermano, que probablemente a algunos no les guste, pero quiero decir algo. Todos quizás tenemos una enfermedad y quizás muramos con esa enfermedad, quizás. O quizás el Señor lo sane, porque yo no lo sé. Yo no sé cuál es la voluntad del Señor para cada uno. Pero quizás muchos de nosotros muramos con ellos. Había un hombre aquí en Chapeltique que se casó con una mujer y él deseaba, la mujer parece que no podía tener hijos y deseaba tener hijos con ella. Y de repente sale embarazada, pero en el embarazo el hombre muere. Nunca vio a ese hijo. Nunca lo vio. Ahora, era creyente. Estoy hablando de un creyente. Hermano, ¿cómo debemos de ver los creyentes la muerte? Como una victoria. La muerte para un creyente debe ser la victoria sobre el aguijón, porque es un paso de
de esta tierra a estar en la presencia del Señor. ¿Y qué es mejor, pues? ¿Qué es mejor? El problema es que cuando nos venden todas estas cosas el positivismo, la sanidad y la riqueza, a veces aún nosotros creemos que podemos anhelar estas cosas. Ahora, yo no estoy diciendo que usted no ore cuando ora al Señor poniendo sus cargas y sus enfermedades, claro que sí, pero no enfatizarse solo en eso. Dice Juan en el capítulo 5, en el versículo 10 o 13, si con derecho a corrección, dice en primera de Juan: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, nos oye. Pero debe de ser conforme a su voluntad. Y aunque esa voluntad inclusive nos lleve hasta la muerte, es probable. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren ser más pobres financieramente? ¿Verdad que nadie quiere ser pobre? Pero ahora pregunto, ¿cuántos de ustedes son pobres? ¿O cuántos de nosotros somos pobres hoy por hoy? Todos, hermanos. Yo no sé por qué alguna gente de afuera dice que aquí en la iglesia Bautista Emaús de Chapeltique solo los ricos van, y por eso es que algunos no nos visitan. No es cierto. Aquí solo vemos gente necesitada del Señor y somos pobres. Voy a decirles algo que yo he aprendido. Cuando el dinero trabaje para usted, entonces usted es rico. Pero si usted trabaja por el dinero, usted es un pobre. No se vaya a llenar la mente, no se vaya a enajenar como estos enajenados, que a veces creen que porque ya tienen un par de dólares en el banco, ya son ricos. Mentira. Cuando el dinero trabaje por usted, entonces es rico. Pero si usted trabaja por el dinero, sigue siendo pobre. Lo siento, pero es una verdad que así es. Entonces, veamos algunas cosas importantes. Ahora, preguntaba, ¿cuántos de ustedes quieren ser más pobres financieramente? Nadie. Esta es una verdad. Y Satanás lo sabe, hermano. ¿Lo sabe Satanás? Claro que sí. Satanás sabe esto. Y sabe, en toda la historia, hay un hombre llamado Job, que ¿qué es lo que Satanás le dijo a Dios? ¿Qué es lo que Satanás le dijo a Dios? Si postrado de adorar. ¿Y saben qué le tocó? Le permitió Dios a Satanás que le tocara todo, menos su alma, menos su alma. Todo le tocó aún su cuerpo. Hubo una enfermedad en Job. Ahora quiero mostrarles, porque antes les pregunté, ¿pone Satanás enfermedades, hermano, en los creyentes? ¿Quién puso la enfermedad en Job? Satanás. ¿Se lo permitió Dios? Sí. Dios permite que Satanás haga algunas cosas, y quiero que hoy se vaya convencido que no necesariamente todas las cosas que nos pasan provienen de Satanás. A veces Satanás se ríe de nuestra ingenuidad, porque todas las cosas a veces es que este Satanás me sedujo y caí en este pecado. No es cierto, no es cierto. Pero en Job capítulo 2, Satanás sabe algo en cuanto a la naturaleza del ser humano. Así como poner el hermano Jorge decía, si le ponen una banana a un mono, ¿qué creen ustedes que va a hacer el mono? La va a arrebatar. Precisamente, cuando el ser humano le quieren poner sutilmente algunas cosas, el ser humano también las quiere. Y el Evangelio de la Prosperidad usa mucho estas cosas. Ahora, ¿es esto una nueva enseñanza, hermano? No, esto es viejo. Esto es viejo. Miren, vamos a 1 Timoteo 6, 3, 5. Miren lo que dice 1 Timoteo 3, 5. 6, versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen en vida
pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquí hay un asunto importante. En el versículo, notemos que estos falsos maestros incluyen incorrectamente que la piedad es medio de ¿qué? De ganancia. Miren, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de... Ahora, si ustedes se fijan, ¿qué es? Vamos a aclarar un poco, vamos a hablar un poco de la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la piedad, hermano? Ustedes necesitan saberlo. ¿Qué es la piedad? ¿Y qué es la impiedad? Vamos a hacer una distinción. ¿Por qué a la gente que no ha confiado en Cristo se le llama impío? ¿Por qué? Porque no tienen respeto de Dios. Sencillo. Cuando una persona no respeta a Dios, actúa impíamente. Es decir, está en contra de la piedad. La piedad tiene que ver con el respeto a Dios y con la voluntad de Dios. Si usted como creyente actúa irrespetando a Dios, ¿cómo está actuando? Impíamente. Así de sencillo. No es que es un impío, pero actúa como un impío. Quiero hacer esta aclaración porque aquí en este versículo hay varias cosas importantes que necesitamos subrayar. En primer lugar, dice Pablo que debemos de ser coherentes con las palabras de ¿quién? Miren el versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de ¿quién? Pregunto, ¿cuándo Jesucristo dijo que íbamos a ser enriquecidos o sanados? ¿Cuándo? Búsquenlo en la Biblia y por favor díganmelo ahora mismo. ¿En qué pasaje de Mateo, Marcos, Lucas, Juan el Señor habló estas cosas? ¿Cuándo? ¿Qué dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 17 el Señor? ¿Dijo que íbamos a ser enriquecidos? En el mundo tendréis. Él no dijo, en el mundo serán prosperados ustedes. No, dijo, íbamos a tener aflicciones. Pero que también dijo, no teman, yo estoy con vosotros. Esta es la verdad para los creyentes. Ahora, cualquiera de los que predican el Evangelio de la prosperidad puede estar diciendo a lo mejor por este medio, es que esos son pecadores, porque así dicen. Cuando los creyentes no son prosperados, los del Evangelio de prosperidad dicen de que no son prosperados porque están en pecado. Pero miren, el Señor Jesucristo jamás en su doctrina o en su palabra enseñó este punto. Otra cosa, Jesús dice, Pablo dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, que es conforme a la voluntad de Dios. Ya dijimos, ¿en qué se enfoca el Evangelio de la prosperidad? En la carne. No se enfoca en el Señor. Cuando alguien está apartado del Señor, entonces está siguiendo otra corriente. ¿Y cómo le llama a Pablo aquí? Miren, yo dije enajenados anteriormente, porque son palabras que usa Pablo para estos falsos maestros que enseñan estas doctrinas como que fueran bíblicas, pero no lo son, y usan la palabra para sustentarlo. Pero ¿qué dice, por ejemplo, en el versículo 5? Dice que no nos apartemos de tales personas. Miren, la recomendación, apártate de los tales. Esa es la recomendación. Cuando usted empieza a oír, yo escuché miren qué sutil son las cosas. Una mujer que vivía aquí en la esquina, cuando éramos vecinos, a veces eran las 12 de la noche y parecía coyota orando. A esa hora se levantaba. Parecía coyote, yo me despertaba, ¿y qué pasa? Y ya oía yo, la señora que estaba orando. De repente, en la mañana amanecía, hermano,
yo ya sembré. Una vez me dijo a mí que había sembrado en ese canal donde se siembra, que les dan 3 opciones. Primer lugar, pide el milagro. Segundo lugar, anote la cuenta. Tercer lugar, deposite $20 por no sé cuánto. ¿Ah? Por 3 meses. Y el milagro está hecho. Y yo he sembrado, hermano. Y el Señor tiene poder. ¿Y saben qué? Hoy esa mujer es testigo de Jehová. Se fue para Estados Unidos. O sea, ya ha pasado lo de la perra, de la cerda y del perro. O sea, dio un giro totalmente. Ahora, pero por eso, mire, no dice Pablo, hagan enemigos de ellos. No está diciendo eso. Apártase. No escuchen estas cosas. No traten de no ser afectados por esto. Pero también, Pablo dice en el versículo 4, cuando alguien habla de estas cosas, ¿cómo está? Miren el versículo, envanecido. ¿Y qué significa envanecido, hermano? Orgulloso. Se ha jactado. Vean ustedes los predicadores de la prosperidad, cómo se presentan. Con orgullo. Dicen yo. Su enfoque son ellos. ¿Y cuál es el enfoque de un verdadero creyente, hermano? Es Cristo. Porque nosotros no tenemos poder para nada. ¿O puede usted hacer cambiar? Si nosotros como creyentes pudiéramos tener el poder de cambiar la delincuencia en El Salvador, ya lo hubiéramos hecho. Pero hay iglesias, por ejemplo, que están haciendo esto. Anoche no me va a mentir la hermana que allá arriba, pasaron toda la noche en una iglesia, pensando que pueden cambiar la realidad del país. Y lo único que hacen es dar mal testimonio a los impíos que no los dejan dormir. Pobrecito, envanecido. ¿Qué dice el versículo? Nada. Ahora, no hay que ser ignorante, hermano. Usted debe de ser un estudioso de la palabra. Los creyentes debemos de ser muy educados en cuanto a este asunto de ir y revisar lo que la palabra dice. Nada sabe. Y miren lo que dice el versículo. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Delira. ¿Y qué es delirar, hermano? Hablar tonteras. Una vez cuando a mí me dio varicela, estaba delirando y yo miraba que el cielo, donde estaba ahí el techo de la casa daba vuelta y hablaba tonteras. Pues eso es delirar, es hablar tonteras. Es decir cosas que Dios jamás ha dicho. Eso es delirar. Ahora, de las cuales nacen ¿qué? Fíjense que aquí, por ejemplo, hay un conflicto entre personas, y por eso es que es importante delimitar esto. ¿Es carnal o es espiritual? ¿Ustedes creen que están haciendo competencia con otros por tener más y más es espiritual? Eso es carnal. Eso es carnal. Y por eso es que nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha. ¿Y por qué hay mala sospecha en esto, hermano? Cuando un creyente no declara renta, no paga el IVA, no le da la factura a las personas o el ticket registrado, ¿qué está haciendo, hermano? Dando mala sospecha porque está robando. Y aquí hubo un pastor que le fueron vergüenza debería de dar y que todavía siguen con la insinuación de que uno va a comprar y ni siquiera el ticket le quieren dar. Una franja amarilla por tantos días por estar haciendo evasores de impuestos. Pero a la iglesia le enseña, hermano, siempre, porque va a ser prosperado. Claro, ¿cómo no van a prosperar si es de negocios ilícitos? Pues? Claro que sí. Pero, ¿de dónde proviene esto? ¿Del Señor? Miren el Señor cómo me tiene, en algunos. Mentira. Son las tranzas, como dicen por ahí. Pero veamos otra cosa importante. Versículos 9 al 10 de 1 Timoteo, del capítulo 6, dice Pablo, porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Miren, aquí hay algo peligroso. En el versículo 9 tenemos una advertencia. Tengan en mente, hermanos, que la Biblia no dice que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Qué dice el versículo 10? Porque la raíz de todos los males es el amor. ¿Es el dinero el problema? No. ¿Cuál es el problema? El amor al dinero. Hay gente que no se come una tortilla bien por estar guardando para que los hijos después te estén dando duro. Y eso es lo que dice allá, que hacen disputas necias, envidia y todo este tipo de cosas. ¿Estoy diciendo que ahorrar es pecado, hermano? No, tampoco. Lo que estoy diciendo es que, fíjense que el hermano Jorge ha dicho repetidas veces aquí, he puesto el ejemplo de mi abuela. Trabajaba con una señora, se llamaba Ángela, ¿verdad? Ángela tenía vacas, tenía terreno, tenía un negocio, el negocio más fuerte de San Gerardo. Iban de prosperidad en prosperidad, pero eran tan crueles que hasta ellos comían con un tomate y una tortilla ahí media, si es posible ni tiempo para calentarla tenían, así como caía. Y el hermano Jorge ha dicho aquí, es verdad. Vaya, Norberta, le decía a mi abuela, traerte un bacalito y ponerlo ahí en el suero. Ponían una botella grande, echaban la cuajada y lo que estaba despidiendo, con eso comía. Con eso comía. Con el suero. Era por lo último, pues. Pero ¿saben en qué terminaron? Ahí están esos dos viejitos. Los otros, ella murió y heredaron la hija, ¿verdad? La hija heredó y unos hijastros que ellos criaron, que no eran hijos de ellos, sino que de un hermano, se acabaron todo el negocio. Eran sobrinos, se lo acabaron. Y yo la última vez que fui me dio lástima ver esos dos viejitos rascando para comer. ¿Perdón? Vendiendo tortillas, estamos. Después de haber sido el negocio más grande en San Gerardo. Ahora, ¿pero por qué es esto, hermano? Porque no aprovechar un bocadito bien bueno cuando se tiene, cuando después lo necesitan y ya no pueden. Están ancianos, ya no pueden trabajar. Es decir, pero ¿cuál es el problema? El problema no era que pudieran hacer dinero. El problema, hermano, es que usted puede hacer todo el dinero que sea posible a través del trabajo. Y está correcto eso. Pero el problema es que usted deje al Señor, no le interese el Señor por el dinero. Ahí sí hay un problema serio. O use el Señor para el dinero. Ah, sí, también. Yo ayer le hablé a mi esposa que le quedé con la boca abierta. Yo creí que había visto todo. Y a veces ahí en el ministerio creen. Ah, sí, sí. No me gusta cómo predica el fulano pero presentan los documentales. Y ayer había hecho uno que había recogido todos los falsos maestros y había colocado las blasfemias que habían dicho. Y quiero decirlo consigo para pasarlo aquí. Pero yo me quedé estupefacto porque como algunos maestros de estos dicen, yo acudo a la psicología. Nunca digas que Dios haga su voluntad. Tú tienes la voluntad de Dios. Híjole. Y bueno, y el último que vi, que la llamé, ven, que te voy a ungir tu dinero, fuera deudas, fuera viles. Y mira, había 3 gradas y aquella gente llenó de dinero aquella 3 gradas y aquel pastor bailaba allí en la grada pisoteando el dinero, ungiéndolo. Y cuando se emocionaba más, venían otros y ya tiraban el piso para ungirles el piso, para... ¡Wow! Yo me quedé, pero son iglesias allá en Estados Unidos, pero de latinos, duros, ignorantes. Sí. Y bueno, también están los gringos con este Joel. Sí. ¿Cómo se llama? Sí, Austin.
de la iglesia esa, Sí, de Texas. Otro enajenado. Sí. ¿Y usted cree que Cristo es de algo para hermano? No, yo no estoy seguro de él. Híjole. Sí. O sea, blasfemia tremenda. Yo voy a ver si consigo documentar. Pero con esto del dinero, yo me quedé 3 gradas llenas de pisto, la gente tirando, y el pastor bailando, pateando todo el dinero para un hilo. Y está contento de lo que No, claro, ¿cómo no va a estar contento? ¿Verdad? 3 gradas. Yo no sé, ahí voy a buscar el documental en ese Ministerio Creed, pero me gustó la recopilación que hizo de los falsos maestros y de las blasfemias que dicen ahí, bueno, con sus propios videos. Los propios videos, no es que le estaba inventando. Claro. Entonces es sorprendente. Y la iglesia tiene que saber eso, porque como dices tú, hay algunos hermanos en la iglesia que por no estar en los estudios, por no aprender, son engañados. Sí. Fíjense que, y yo comparto esto, cuando alguien tiene un trabajo que le impide adorar al Señor en cualquier tiempo, ese trabajo no proviene de Dios, perdónenme. Dios no le va a dar a alguien para quitarlo de que le adore. Y aquí necesitamos tener cuidado porque muchos piensan, el hermano Veda ha sido bien directo con estas cosas. Hay hermanitos aún aquí que piensan, no dejar un domingo pues, de vender pensando que van a perder el dinero ¿cómo se llama eso, hermano? Si usted, según lo que estamos viendo aquí, ¿cómo se llama eso? ¿A quién ama? Dinero. El amor al dinero es muy peligroso porque nos puede apartar de nuestro Redentor. ¿Qué mejor, hermano? Entender y estar agradecido por el que el Señor ha hecho en nosotros, o estar haciendo algo que creemos que es mejor, apartándonos del Señor. Al final el Señor pues hará algo con ese creyente. Ojalá que no le pase como ni a Ángela, a los que piensan esto, que terminen en la miseria. Ojalá, espero yo que recapaciten los creyentes que están más enfocados en hacer dinero y no en darle un tiempito al Señor. Hay hermanos que dicen, no, pero si yo, aunque no venga todos los cultos, pero yo sigo siendo salvo y yo allá adoro al Señor. Eso es hipocresía para el Señor, hermano. Porque el Señor dijo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso se puede volver costumbre. ¿Saben por qué? Porque si el Señor dijo que debemos de congregarnos y esta iglesia tiene 4 servicios a la semana, los 4 servicios deberían de estar todos los creyentes aquí. Si es que creen en la palabra del Señor. Pero si les vale pepino, como dicen en buen salvadoreño, bueno, que continúen así. Pero fíjense bien, el amor al dinero es lo más peligroso que puede haber. Y Pablo lo dice aquí. ¿Y sabe por qué Pablo habla de esto? Bueno, porque el evangelio de la prosperidad apela a nuestra carne. Ellos se enfatizan a inyectarle cuestiones vanas y peligrosas a la carne en cuanto a esto, para apartarnos del enfoque del Señor. Y fíjense, por ejemplo, que dice Judas 11 al 16. Veamos un punto importante aquí. Pablo ha estado hablando de los falsos maestros anteriormente, y ahora Judas va a tomar este tema. Mire lo que dice Judas 11 al 16. Hay de ellos. ¿Quiénes son ellos aquí? Los que predican esta falsa doctrina, porque han seguido el camino ¿de quién? De Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en las contradicciones de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Sabes? Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes
para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esta es otra versión, creo que no es la Reina Valera. Pero, ¿qué está hablando Judas aquí? Judas habla de los falsos maestros. ¿Por qué hacen promesas vacías que apelan a la carne para obtener ganancias para ellos? En el versículo 16 vamos a ver esto. Pero miren, aquí hay un problema serio. Dice, ¿por qué han seguido caminos de Caín? Ahora, hablemos un poco de Caín. ¿Cuál fue el problema de Caín? ¿Había enseñado a Adán a Caín y a Abel a hacer las cosas correctas? Claro que sí. ¿Por qué no lo hizo Caín de esa manera? Por seguir su carne, por seguir su yo, en vez de adorar al Señor. Por seguir la vida impíamente, en vez de vivir una vida piadosa, de honrar a Dios. Ese fue el problema de Caín. Ahora, ¿cuál es el problema de Coré? De lucro ¿cuál es el problema de Balaam? El problema de Balaam, este era ¿cómo se llama? Un falso profeta que hacía artimañas para poder enriquecerse. Y por eso aquí está como ejemplo en Judas, que la gente sigue artimañas de este tipo para enriquecerse. ¿Y quiénes son los que los enriquecen? Los inocentes o los ignorantes que siguen esta enseñanza, como las de Balaam. Y perecieron, y dice aquí, y perecieron en las contradicciones de Coré. ¿Cuál fue la contradicción de Coré? Rebeldía. Hermano, cuando alguien está haciendo, mire qué peligroso es, cuando un predicador se para diciendo cosas que Dios jamás ha dicho, en contra de quién está siendo rebelde, en contra de Dios. Y cuando este predicador hace que la gente lo siga, ¿a dónde está llevando a la gente? A ser rebelde contra el Señor. Ahora, ¿ama el Señor a los rebeldes? Bueno, Dios los sigue amando, pero ¿disciplinará a Dios a estos rebeldes? Sí, este es el ejemplo que pone Judas. Mire, dice, estos dos manchas en vuestros ágapes. ¿Qué es un ágape, hermano? Cuando usted, voy a ponerle un ejemplo. Cuando usted viene a un culto y viene desenfocado del Señor, y voy a ponerle un ejemplo. Hay hermanos que dicen, a mí lo que me interesa es tener comunión con el Señor, con los hermanos no quiero tener nada. Esa es una mancha en su ágape. Porque ¿para qué nos reunimos, hermano? Para tener comunión. Fíjense que el otro domingo, si Dios nos permite, vamos a ir a la playa. Y espero yo que la iglesia aprenda a tener un verdadero ágape. El hermano Jorge de Díaz, cuando dio el anuncio, hemos tratado, porque algunos hermanos dicen, ¿y para qué van a ir tan lejos? Si aquí en la iglesia podemos hacer una cena, un almuerzo y tener comunión. ¿Cuántas veces hemos tratado, hermano? Y es mentira. Algunos agarran el plato y ¿qué hacen? Se lo llevan para la casa. No seamos hipócritas. Porque a veces creemos, no queremos tener el verdadero ágape con los hermanos. El verdadero ágape es el que compartimos, hermano. Si nos toca comer en el mismo plato, no importa. Y no tiene que ver el lugar. Pues imagínense que nosotros nos quitaran este lugar. Aquí estamos chéveres con este aire ahorita. Bueno, yo como soy tan calenturiento, yo sudo acá, sudo. Pero hoy estoy bien, Alan, aquí me siento bien. Pero hermano, ¿qué tal en la playa con ese gran calor y teniendo comunión con los hermanos? De esto se trata. ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Miren, estos son manchas en vuestros ágapes, porque hay creyentes que quieren tener una verdadera comunión, pero hay otros que vienen a infectarlo. Ojo, tengamos cuidado. Y mire, dice aquí que comiendo impúdicamente. ¿Por qué dice Judas esto? Comiendo impúdicamente. ¿Los corintios hacían esto, hermano? Sí, lo hacían. ¿Qué hacían los corintios? Miren los corintios.
Venían los ricos y llevaban los mejores manjares a la iglesia. Llevaban el mejor vino. Llegaban los pobrecitos, y en la iglesia de Jerusalén pasaba este problema también, que lo dice Santiago, pero Santiago también como pretexto en cierta medida, porque él era el pastor. Y que venía un rico con anillo, venía y lo sentaban en los mejores lugares, en las mejores sillas. Venía un pobre y lo ponían en el suelo. En Corinto hacían algo parecido. Venían, llevaba cada quien lo que nosotros comúnmente llamamos aquí en esta iglesia un almuerzo, una cena ágape, que traemos y compartimos con los demás. Pero ahí no, estos ricos empezaban a hartar y a embriagarse, y a los pobrecitos ahora estaban y no les daban nada. Eso es comer impúdicamente. Es decir, no tenían una verdadera relación. Pero mire también aquí dice: con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Qué es comer impúdicamente en este tiempo? Lo que el hermano acaba de poner como el ejemplo. Llaman a la gente: venga hermano, tire su dinero, vamos a ungirlo. Lo patean y hacen un show, pero al final el hermanito, como es ignorante, deja el dinero, el pastor se lo agarra, y ¿quién comió impúdicamente ahí? Probablemente el hermanito tiró todo el dinero que había ganado de su trabajo para su sustento, y el pastor se lo agarró. Porque el evangelio es la prosperidad, esto es lo que hace. Hace prosperar a estos que se apacientan a sí mismos. Pero miren cómo los describe Judas: son nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Y por qué dice Judas que son 2 veces muertos y desarraigados? Bueno, tengamos en mente que la Biblia nos dice que el dinero es la raíz de todos los males. Eso tenemos que tenerlo en mente. Pero Judas habla de los falsos maestros que hacen promesas vacías, que apelan a la carne para obtener ganancia para ellos. En el versículo 16, miren lo que dice. Miren lo que dice el 11 al 16. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios. ¿En dónde está el asunto? Que estos falsos maestros, su asunto o su énfasis es la carne, no el espíritu. Hermano, cuando un predicador se suelta a hablar de toda cualquier cosa que usted quiera, menos de la obra redentora del Mesías de Cristo, está hablando en la carne. Así de sencillo. Y ellos, dice Judas, murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar ¿qué? Hermano, aquí tenemos al ungido. Alguien allá en Estados Unidos me dijo a mí: hermano, ¿cómo lo usa el Señor? Y se secó con palabras. No, hermano, yo solo soy un siervo del Señor, no se equivoque. Y no le pareció mucho, porque él empezó que queriéndome decir qué mensaje más poderoso. No, hermano, la gloria sea para el Señor. Yo solo soy un siervo. Y le puse el ejemplo de lo que decía Pablo. Nosotros somos ¿qué? Vasos de barro. Somos frágiles, hermano. Sí. ¿Y saben para qué se ocupaban las vasijas de barro en el tiempo de Jesucristo, de Pablo? Para orinar. Para eso se ocupaban las vasijas de barro. Algo otras para echar vino, pero
los vasos deshonrosos se usaban para eso. Y yo le dije, hermano, yo solo soy ese vaso de deshonra utilizado por el Señor, no soy nada más que eso. Mi hermano Julio, yo con vergüenza le explicaba algunas cosas, porque me dice, hermano, si fuera un pentecostal que viniera a predicar aquí, te aseguro que hasta limosina y hotel le pusieran. Y a vos, me dijo, que ni siquiera hay quien te venga a traer. Sí, le dije yo, tenés razón, pero los pentecostales equivocados y nosotros como siervos del Señor. Y a mí no me importa si alguien viene con limosina o no viene con limosina. Yo no estoy para tener esos lujos aquí. De hecho, el Señor no me ha prometido eso. Pero esta gente quieren adular, hablan palabras infladas para al final ellos sacar provecho de todo esto. Y fíjense, Judas por eso dice, la ganancia final para los predicadores de la prosperidad es para ellos. Es para ellos. Eso es lo que está diciendo Judas aquí. Y veamos otro. Es lo que el hermano Bede estaba hablando un poco. Esto es lo que hacen. Vienen a los atrios y tiran el dinero, y el pastor empieza a caminar por ellos, a ungirlos. Es más, hay un predicador dominicano, un joven, que por cierto ni siquiera calcetín usa, el bárbaro, porque está joven, se pone todo el traje y sin calcetines, y usa los zapatos que se le ve el pie. Y hoy, como les ha dado tanto de hacer un montón de cosas, que les pone el pie aquí en la espalda para ungirlos a los hermanos, y les da una patada. Y los hermanitos se dejan haciendo show. Pero esto es lo que está pasando, hermano, en los predicadores del Evangelio de Prosperidad. ¿Qué es el problema? La gente tiene en sus ojos, ¿qué? Bueno, espero yo de que esta iglesia aprenda y no vaya a andar con el signo de dólar aquí en los ojos. No, hermano. Hay mucha gente que está enfocada en esto, y por eso es que hacen estas payasadas. Pero ¿qué dice 2 de Pedro 2, 1 al 3? Miren lo que dice 2 de Pedro 2, 1 al 3, con esto vamos a terminar. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Es nuevo esto, hermano? No, es viejo. En el tiempo de Pedro, en el tiempo de Pablo, hubieron falsos profetas. ¿Y a dónde estaban? Hermano, ¿a dónde estaban? Entre el pueblo. Y entre vosotros los va a haber, hermano. Miren, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿De dónde tenemos que tener cuidado entonces? Aquí puede haber alguien que puede estar infectando estas cosas. Hermano, el hermano Bede decía algo. Algún día nosotros vamos a tenernos que ir, y yo lo he dicho repetidas veces. ¿Está la iglesia preparada para recibir otro maestro? Y nosotros hemos retado. Examinen ustedes la palabra, y si tiene algo que hemos dicho contrario a lo que la Biblia dice, platiquémoslo. Vamos a tener tiempo en el mar donde la vida es más sabrosa. Allá vamos a tener tiempo de platicar de algunos temas, algunas preguntas que ustedes tengan. Pues llámenos allá, hermano, y conversemos de estos puntos, que para eso es que vamos a tener comunión allá. Y si queremos hablar de otras cosas también, pero es bien importante, miren, entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente, ¿qué? Herejías destructoras. ¿Qué es una herejía, hermano? ¿Qué es una herejía? Es poner algo a la Biblia que no está ahí. Es una mentira, pues, en otras palabras. Es decir, algo que Dios jamás ha dicho. Esa es una herejía. Ahora, miren, el versículo también dice, herejía destructora. ¿Puede una herejía, una mentira, destruir a la iglesia, hermano? Claro que sí. Muchas iglesias hoy están destruidas precisamente por esto, por los falsos maestros que pastorean
olvidando que el rebaño no le pertenece. Hay que recordar que los pastores son siervos de Dios que deben de pastorear el rebaño de la manera correcta, porque un día van a entregar cuenta. Y también porque el rebaño no es de ellos, sino que es del Señor, que lo compró con precio. Y a algunos se les ha olvidado. Por eso es que algunos están enriqueciéndose ellos, ordeñando las ovejitas, en vez de ellos darle a las ovejitas. Y cuando digo esto es alimentarlas, cuidarlas, curarlas, sanarlas, protegerlas. Esta tarea no la están haciendo. Y por eso es que aquí Pedro dice, y aún negarán al Señor que lo rescató. Puede haber un pastor que niegue al Señor. El hermano Beda acaba de decir, Joel Austin ha dicho repetidas veces que él no sabe si realmente Cristo salva. Así lo ha dicho. Y hermano, tiene una mega iglesia este hombre, donde hay mucha gente que les aplaude y les alaba por lo que dice. Ahora quiero preguntar, hermano, ¿Cristo salva, hermano, o no salva? Entonces, si yo supiera que Cristo no salva a través de la palabra, yo no estuviera aquí, mejor estuviera. El hermano me dice, si la Biblia dijera de que el infierno no existe y que hasta la muerte llega, pues entonces todos estuviéramos disfrutando. ¿No es cierto? Pero hay infierno, hermano. Hay un lugar de tormento. Hay una gloria eterna con el Señor también, que vamos a disfrutar. Claro que sí. ¿Y a dónde está eso? En la Biblia. En la Biblia. Lo que pasa es que algunos, por estar enfocados en el dinero, se desenfocan de los principios bíblicos que el Señor ha enseñado. Ahora, Pedro dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y cuál es el camino de la verdad, hermano? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Ese es el camino de la verdad. Jesús dijo, y yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero la gente, como quiere prosperidad, quiere dinero, quiere salud, anda buscando que le enseñen este tipo de cosas. Ahora, ¿qué hemos enseñado nosotros? Bueno, la popularidad de este movimiento no significa que sea la verdadera palabra de Dios. Porque en el versículo 2 dice, muchos seguirán sus caminos destructivos, que en el griego significa apoleía, o sea, destrucción. Y en el versículo 3 habla de cómo ganan dinero tomando ventaja de la gente. Miren lo que dice, ¿cómo lo hacen? Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya en largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, ¿por qué lo hacen los pastores de predicar un evangelio, otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la salvación? Por avaricia. Por avaricia. Ojo, hermanos, con esto, porque es muy importante entender que su popularización de quienes enseñan el evangelio de la prosperidad, y que los más conocidos, quiero presentárselos rápidamente porque ya tenemos tiempo. Los más conocidos son, por ejemplo, Kenneth y Gloria Copeland en Estados Unidos. Estos predican el evangelio de la prosperidad como no tienen idea ustedes. Estos están en la cadena TDN a nivel mundial. Están ahí. Tenemos otros dos, Robert Tylon y Benny Hinn. ¿Cuántos han escuchado a Benny Hinn? Benny Hinn inclusive hace espiritismo dentro de las iglesias. Hace muchas cosas. Benny Hinn es judío, pero Benny Hinn hasta el día de hoy visita a una mujer en la tumba donde él dice que ella le da poder para poder hacer milagros en la iglesia. Ahora, esto proviene precisamente de Satanás. Tenemos a otro aquí cerca, Ronnie Chávez, Cash Luna, son algunos de los que predican el evangelio de la prosperidad. Aquí en Honduras, Guillermo Maldonado. Y por el otro lado tenemos a Dante Gebel, creo que es, ¿perdón?
Argentino, sí, es argentino. Y dentro de esos conocidos están todos ellos. Con estos hermanos, no significa de que aquí, por ejemplo, tenemos aquí en Chapeltique los que predican el Evangelio de la Prosperidad. No nos vayamos tan lejos, pero como si a ustedes les gusta ver la televisión, ahí los tienen. Ahora, el Señor se encargará de ellos a su debido tiempo. ¿Qué nos interesa a nosotros? Aclarar que cuando un predicador está enfocado en las cosas materiales, en la salud, en la prosperidad y en la riqueza, él está enfocado en la carne y no en el Señor. Un creyente debe de estar enfocado siempre en el Señor Jesucristo.